Bueno, la epilepsia básicamente es una descarga normal de las neuronas. Las neuronas normalmente se comunican entre ellas a través de ciertos químicos, transmisores, lo que se llama. Y cuando estos transmisores no funcionan correctamente, se producen circuitos eléctricos que son anormales, y eso al final es lo que corresponde a un ataque epiléptico. En uno de los libros que yo escribí para los pacientes hace unos años, yo escribí que normalmente la gente habla y se comunica hablando, pero cuando se comienzan a gritar nadie sabe lo que está pasando. Eso es exactamente lo que pasa durante una crisis. Okay. En vez de hablar, estamos gritando. Mi nombre es Debbie Kuzniecki, estamos aquí en la mañana Ancon, viernes 10 de enero, ya pasaron 10 días de enero, y tenemos un invitado súper especial, que sí, tenemos el mismo apellido, pero bueno, es casualidad. Estamos con el doctor Rubén Kuzniecki, con un tema que la verdad es que, como justamente estamos hablando aquí cuando no estábamos al aire, de que a mí me gusta el tema de la construcción. Es importante hablar sobre lo que está pasando, obviamente, en el país y sobre todo, pero principalmente las cosas buenas que se están haciendo y las personas que están haciendo cosas interesantes. Así que les voy a dar un pequeño resumen, un CV, biografía del invitado que tenemos la mañana de hoy. Dr. Rubén Kuzniecki nació en la ciudad de Panamá, es neurólogo reconocido internacionalmente por sus contribuciones en el campo de la epilepsia y fundador de la Fundación Luces Panamá. Inició su carrera académica en la Universidad de Alabama en Birmingham en el año 1988, donde se convirtió en director del Centro de Epilepsia en 1992. En el 97 fue nombrado profesor titular de neurología y neurocirugía en la Universidad de Alabama. En 2003 se unió a la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, NYU, como profesor y codirector del Centro de Epilepsia. Desde el año 2017 se desempeña como vicedecano de Asuntos Académicos y director de investigación clínica en el Departamento de Neurología de Northwell Health. El Dr. Kuzniecki ha realizado investigaciones pioneras en el uso de la resonancia magnética para identificar la esclerosis mesial temporal, una causa común de epilepsia y de difícil control. Además, en el año 91 descubrió el síndrome de Kuzniecki, también conocido como polimicrogyria perisilviana, ¿no? Lo dije bien. Caracterizado por convulsiones, anomalías cognitivas y dificultades en el uso de los músculos de la boca y la lengua. Ha publicado más de 350 artículos, capítulos en libros relacionados y es autor de obras como Epilepsy 101, The Ultimate Guide for Patients and Families y otros más. Está comprometido con mejorar la calidad de vida de los pacientes con epilepsia en Panamá y ha colaborado desde el 2013 con neurólogos panameños y equipos de epilepsia en Estados Unidos para proporcionar tratamientos quirúrgicos a niños con epilepsia severa. Y en el 2014, hace 10 años, fundó la Fundación Luces Panamá, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de los pacientes viviendo con epilepsia en Panamá. Y actualmente se encuentra aquí con un equipo de médicos de primer nivel realizando cirugías de epilepsia, haciendo Panamá pionero en este tipo de cirugías, que lo han hecho por más de 10 años en el Hospital del Niño, operando entre 8 y 12 niños durante esta semana. Muchos de estos niños logran el control total de sus convulsiones y en otros casos el control con medicamentos. Son cirugías que en Estados Unidos pueden costar alrededor de $200,000 por niño y son realizadas en Panamá en el Hospital del Niño con el apoyo de la coordinación de Fundación Luces Panamá. No todos los pacientes con epilepsia son elegibles para la cirugía, pero luego de varios procesos de selección con la dirección de neurología del Hospital del Niño se escogen entonces los pacientes para esta jornada. Así que estamos justito en la semana de esta jornada. Bienvenido. Gracias. Yo sé que vienes de una gira enorme, muy repetitiva y no sé cuántas veces he escuchado la biografía que la leen, pero me parece importante. Me parece importante porque, claro, cae en contexto sobre lo que se está haciendo aquí en Panamá. Bueno, obviamente, no sé si han venido anteriormente a Radio Ancon a hablar de luces. Mira, la primera vez que muy importante. Entonces, bueno, iniciando con un par de preguntas más como sobre la incidencia que hay en Panamá. ¿Cómo describiría la incidencia que hay en este momento y cuáles son los principales desafíos que se tienen con el tema del diagnóstico? Sé que la Fundación Luces, después de 10 años, obviamente, ha hecho un gran cambio, pero quizás ¿qué fue lo que descubrieron al inicio versus lo que se está viendo hoy en día? Sí, una de las cosas más importantes que nos dio el ímpetu para comenzar con la Fundación fue que nos dimos cuenta que veníamos acá, tratábamos los pacientes, por una semana hacíamos la cirugía, mejorábamos la calidad de vida, mejorábamos probablemente
curación en algunos pacientes, pero después todo lo que pasaba alrededor del paciente y después de eso había un vacío. Las madres volvían a la casa, no tenían el apoyo que necesitaban, los niños no tenían, o los padres no tenían las medicinas para darle a los niños que necesitaban tomar su medicina después de las cirugías. Incluso algunos de los pacientes no tenían suficientes recursos económicos para comprar las medicinas o comer. Y entonces, ese fue realmente el ímpetu que nos puso a pensar que debemos apoyar a los pacientes de otra manera también. Y eso comenzó el proceso. Claro. La epilepsia en Panamá está bastante cubierta, como decíamos nosotros, no está expuesta. Y hay muchos pacientes que no, por el estigma, que no dicen que tienen epilepsia. Claro. Probablemente más de lo que pensamos. Más de lo que pensamos. Y tenemos un problema que es que el control prenatal no es bueno, especialmente en el interior, en las comarcas, en los indígenas. Y esto trae como consecuencia que muchos niños nacen prematuros o con malformaciones o con problemas médicos que llevan después de muchos años a epilepsia. Claro. Quizá para la gente que nos está escuchando, que escuchan la palabra epilepsia y dicen, no sé de lo que me están hablando. ¿Cómo se puede describir de una manera, digamos, más generalizada? Porque sé que existen muchísimas ramas y muchísimas versiones y muchísimas razones, pero para la gente que quizás está escuchando y dice, o quizás tiene algún familiar, o quizás tiene alguien ¿qué significa la epilepsia y cómo uno puede de alguna otra manera identificarlo? Sí. Bueno, la epilepsia básicamente es una descarga normal de las neuronas. Las neuronas normalmente se comunican entre ellas a través de ciertos químicos, transmisores, lo que se llama, y cuando estos transmisores no funcionan correctamente se producen circuitos eléctricos que son anormales, y eso al final es lo que corresponde a un ataque epiléptico. En uno de los libros que yo escribí para los pacientes hace unos años, yo escribí que normalmente la gente habla y se comunica hablando, pero cuando se comienzan a gritar nadie sabe lo que está pasando. Eso es exactamente lo que pasa durante una crisis. Okay. En vez de hablar estamos gritando. Las neuronas están gritándose una a la otra. Y entonces nadie escucha nada y se vuelve un caos el cerebro. Y eso al final resulta en un ataque epiléptico. Lo importante que hay que destacar es que hay muchas formas de epilepsia, desde las más leves, donde el paciente casi no hace nada clínicamente, por ejemplo las ausencias, donde el niño por 3 segundos parpadea un poquito de parpadeo, no contesta y vuelve a la normalidad, hasta obviamente lo más severo, donde la gente ve que son las convulsiones, que eso es lo que la gente cree que es la epilepsia. La epilepsia. Pero realmente la mayoría de los pacientes tienen crisis más cortas, más pequeñas, muchas veces sutiles que no se dan cuenta. Y toman muchos años hacer el diagnóstico correcto de la epilepsia. ¿Y eso puede causar problemas irreversibles después? Correcto, y ese es uno de los problemas. Que nosotros pensamos de que el paciente no tratado, no diagnosticado correctamente, puede sufrir daños cerebrales con el tiempo, si no se trata correctamente. ¿Y esto es más que todo tema genético o también puede ser algo que se desarrolla después por algún problema, una condición, un accidente? Por lo general, ¿cómo puede una persona identificarlo? Hay formas genéticas bien claras descritas. Obviamente hay mucha gente que tiene formas que no son genéticas y que son lo que nosotros llamamos idiopáticas, donde no hay un diagnóstico causal, no encontramos la causa. Pero obviamente gente que tiene tumores cerebrales, malformaciones vasculares, malformaciones cerebrales e incluso cáncer, obviamente pueden desarrollar epilepsia, pero en muchos pacientes comienzan a tener crisis y no tenemos la causa, no podemos encontrar la causa. Casi 50% de los pacientes no se encuentra la causa. Wow. Y entonces, bueno, obviamente tiene la Fundación Luces, que vamos a hablar un poquito más sobre eso también, pero, por ejemplo, si una persona empieza a ver que su hijo tiene esas ausencias o exacto, que se queda como mirando un espacio fijo o tiene alguna convulsión, o sea, que es un poquito más visible,
¿cómo podría ser un diagnóstico? ¿Cómo podría ser para llegar a qué tipo de médico, aparte de un pediatra, obviamente? ¿Cómo por lo general sería el proceso en un lugar como Panamá? Y estamos hablando de todo tipo, obviamente tanto privado como público, pero por general, ¿cómo es el proceso? Que obviamente imagino que el público es mucho más difícil llegar al diagnóstico después, por los tiempos, hasta que una persona descubre realmente que lo que tiene su hijo es algún tipo de epilepsia. Sí, sí, normalmente los primeros que van a ver esos pacientes obviamente son los médicos generales y los pediatras, pero si tienen una buena pregunta de que puede ser de que estos ataques sean crisis, entonces los deben referir obviamente a neurólogos, tanto neurólogos pediatras como neurólogos de adultos. Y después de eso, obviamente, la parte clínica sigue siendo muy importante para ver si el diagnóstico es correcto o no. Hay muchas alteraciones, lo que nosotros llamamos alteraciones paroxísticas, o sea, ocurren de pronto, duran poco tiempo, que no son epilepsia. Y entonces hay que definir, obviamente, que eso no es o sí es. Y después hay que hacer estudios de laboratorio. Normalmente el estudio más importante para la epilepsia, para el diagnóstico y el manejo de la epilepsia, es el electroencefalograma, que es básicamente un estudio donde ponemos unos pequeños electrodos en la piel, en la cabeza, y se puede ver el tipo de actividad eléctrica del cerebro. Y ahí es donde se detecta o se confirma el diagnóstico. Y obviamente depende del caso, después pueden necesitar otros estudios de resonancia, CAT scans, imagen y a veces los estudios genéticos. Y ahora una pregunta más personal. ¿Por qué? O sea, me imagino que cuando uno estudia medicina, uno por lo menos entra sabiendo que en general quiere ser médico, algunos ya un poquito más inclinados hacia un tema. ¿Cómo fue que dijiste, yo quiero ser especialista en epilepsia? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué momento? Fue como el momento decisivo de decir, yo quiero dedicarme a esto, no solamente a la parte clínica, sino también la parte de investigación y la parte de charlas, conferencias, escribir libros, o sea, dedicar tu vida a la investigación de la epilepsia. Para mí, personalmente, la epilepsia representa una de las enfermedades o desórdenes donde uno realmente puede ver cómo el cerebro trabaja. Okay. Porque cuando el paciente está teniendo una crisis porque el cerebro está disfuncionando o funcionando de una manera diferente o no, anormal. Y uno puede ver a veces durante esos ataques realmente la función del cerebro. Nosotros también hacemos estimulación del cerebro cuando estamos haciendo estas cirugías. Okay. Y una de las cosas más fascinantes para mí, después de 40 años de hacer esto, es cuando yo hago una estimulación cerebral y veo que el paciente me dice, por ejemplo, estoy recordando un momento de mi niñez, o estoy viendo a mi papá en una visión, o estoy sintiendo que mi mano se está moviendo, pero yo no la estoy moviendo. Wow. Eso todo es lo que es la función cerebral. Y eso para mí es fascinante. No solamente científicamente, sino también desde el punto de vista holístico. Y eso es lo que me atrae, o me atrayó en su momento. Y hablando con los pacientes, para mí todavía representa una de las cosas más interesantes de mi clínica. Cuando yo me siento enfrente a un paciente, le pregunto, ¿qué es lo que usted siente cuando va a tener una crisis? Y las experiencias que los pacientes te dicen son muy interesantes, muy fascinantes. Wow. Y hablando sobre eso, así en general, algunas de las historias más impactantes, puede ser aquí inclusive en Panamá con luces, que hayas tenido, que hayan recordado en general, en alguna operación o con algún paciente. Hay algo, la primera que le viene a la cabeza. Sí, hemos tenido obviamente, hemos hecho cosas acá que normalmente no se harían en otros países por la situación, por ejemplo, donde hemos tenido que en el salón mismo de operación hacer decisiones donde se hace una cirugía, se está haciendo la cirugía, en ese momento tenemos que decidir si el paciente va a tener algún déficit o no después de la cirugía, y se despierta al paciente y se le pregunta al paciente, ¿puedes mover la mano durante la cirugía? Porque a veces se hace eso. Claro. Y entonces si el paciente puede mover la mano, entonces sabemos que podemos seguir la cirugía. Si no puede mover la mano, ya sabemos que no podemos seguir la cirugía. Y hay muchos casos interesantes
que hemos tenido la experiencia con. Obviamente una de las cosas más importantes de todo esto es ver a los pacientes después de las cirugías y ver que las mamás, los padres vienen y te dicen, bueno, este niño tenía 100 convulsiones al mes, ahora no ha tenido ninguna, o ha tenido una. Eso es lo que queremos ver, ¿no? La calidad de vida. La calidad de vida, cómo están ellos ahora avanzando. Algunos de nuestros pacientes del interior, me acuerdo de un niño pequeño que operamos hace 3, 4 años y la mamá manda videos del niño andando en caballo, parando por los campos allá en Chiriquí. Eso es... Ese es el sentimiento y la satisfacción. Entonces, Fundación Luces nace en el 2014. ¿Cómo se crea esto? ¿Cómo se crea este proyecto? ¿Quiénes fueron las personas que, aparte, obviamente... Mari, puedes hablar. Estás más que bienvenida a hablar, para que sepas. Está abierto el micrófono para ti, Mari. Mari es la directora ejecutiva sí. de la fundación de siempre, ¿no? Sí. Porque tú tienes una hija que sufre, bueno, no sé si sufría, no sé cómo se dice. Yo quiero decir sufría porque okay. Ya no toma medicamentos ni convulsiones, gracias a Dios. Bueno, o sea que se puede curar. Correcto. Ok. Definitivamente mucha gente o se cura con la cirugía o no la cirugía, pero hay muchos pacientes que después paran de tener las crisis. Correcto, pero Fundación Luces nace mucho de la necesidad de la accesibilidad de medicamentos de los pacientes, porque más o menos el 70% de las personas que viven con epilepsia, con solo tomar sus medicamentos al día, puede desarrollar su vida de forma regular. Un niño que los papás no pueden acceder a las medicinas, ese niño deja de ir a la escuela, o el niño va a la escuela y la mamá no puede trabajar porque cada 3 días la están llamando por convulsiones en el colegio. El papá se va a trabajar y no tiene paz porque la mamá lo está llamando que el niño está convulsionando. Los hermanitos se sienten abandonados porque toda la atención está en el niño que convulsiona porque no está tomando su medicamento. Entonces, ver todo el impacto negativo que tiene en una familia, por solo no tomar un medicamento, fue parte de lo que nos llevó. Nosotros iniciamos Luces solo con la parte de medicamentos, siendo un apoyo y buscando la manera de hacer accesible estos medicamentos, sobre todo a pacientes de atención en el Hospital del Niño. Llegamos a tener familias que tenían que escoger entre comer y comprar las medicinas. Entonces, pues el impacto que tenía esto, la recurrencia al cuarto de urgencias del hospital, nos llevó a trabajar en esto, y nosotros, a través de un programa padrino personal y empresarial, logramos garantizar a estos niños el medicamento de forma puntual. Cualquier persona que nos escucha que quiera sumarse solamente nos pone un cargo fijo desde $5 a través de la tarjeta de crédito, la cuenta bancaria, y esto se asigna a un niño. O sea, apadrinas un niño, básicamente. Correcto, apadrinas un niño. Y cuando son empresas, a veces te dicen, bueno, te doy tanto mensual o te doy un monto anual, y eso brinda cobertura a 1, a 5, a 50 niños, dependiendo del monto. Y con eso nosotros garantizamos los medicamentos. Y obviamente, al comprar en volúmenes, también logramos un bajo costo. Y claro, permitimos mayor accesibilidad a los pacientes a los medicamentos anticonvulsivos, que tienen que ser tomados puntualmente todos los días. Y eso era algo que, aparte del tema del costo, ¿qué tan accesible era esos medicamentos o la información de esos medicamentos, por ejemplo, en un hospital del niño? Porque algo que dijeron al inicio de la entrevista es que estaba como encubierto. O sea, era un tema que no se hablaba mucho, era un tema que la gente no tiene mucha información, así como hay otras enfermedades quizás que sí la gente va y dice, sí, aquí está, o inclusive que el mismo seguro, o sea, la caja del seguro lo cubre. Esto era algo que era como si fuera una cosa extraña y que no era algo tan común como estamos viendo que podría llegar a ser, y que una cantidad de niños lo tienen, ¿no? Sí, yo me atrevo a decirte que todos los que nos escuchan conocen a una persona viviendo con epilepsia, y tal vez no lo ha dicho. Compañero de trabajo, familiar, vecino, porque las personas se sientan y te dicen, no, yo no voy a tomar porque tengo diabetes, o no, yo estoy tomando antibiótico porque tengo tal cosa, pero nadie te dice, no, lo que pasa es que yo tengo epilepsia, porque aún la gente tiene mucho temor al rechazo social, laboral, mucho tabú y tema, escolar, estigma. Muchos estigmas alrededor de la epilepsia, que si son posesiones demoníacas, que si es porque no fuiste al rosario del viernes, un montón de cosas que han sido alimentadas pues por los años, y es parte también
Hoy día, más allá del banco de medicamentos, nosotros hemos expandido lo que hacemos, y entre eso está nuestro programa de educación sobre la epilepsia, a través del cual vamos a las escuelas a hablar con los maestros para que también haya una mejor comprensión. Muchas veces los rechazos o la discriminación se da por desconocimiento y temor a lo desconocido. Obviamente una convulsión completa es un episodio un poco impactante, pero si las personas tienen la tranquilidad de poder decirle a mi compañero de trabajo: oye, mira, yo sufro de epilepsia, si tengo una convulsión, puede pasarme esto y esto y esto, y lo que tú debes hacer es esto, eso ayudaría a disminuir el impacto. Pero como las personas todavía tienen temor, pues no lo dicen. Y es increíble que me digas eso 10 años después. Yo me acuerdo clarito, ahora sí, en 2014, 2015. Tú empezaste con nosotros. Estábamos haciendo una charla para el Macrofest. Correcto. Y era una charla que era en beneficio, estábamos hablando de luces, y un muchacho empezó a convulsionar en la mitad de la charla. Correcto. Y que era el muchacho que no había tomado su medicina ese día. O sea, fue como, parecía que esto era como staged. O sea, era tan loco. Y estamos hablando 10 años después y seguimos hablando del mismo tema, obviamente con un gran avance, pero todavía el tabú a nivel, digamos, comunitario, y que muchas veces quizás por eso la gente no lleva a los niños a hacerse los exámenes correctos, no saben, les da miedo, la vergüenza, y como puede ser, a veces pueden haber estos daños que no van para atrás, o sea, son irreversibles al cerebro de estos niños tan pequeñitos que pueden tener estos temas, estos problemas. Y a nivel gubernamental, o sea, ¿cómo ha sido la interacción, por ejemplo? Porque usted me menciona obviamente siempre empresa privada y que la gente puede apadrinar. ¿Cómo ha sido, ya sea por temas de espacio, sabemos que el Hospital del Niño es algo estatal, pero digamos a nivel de espacios, a nivel de maquinaria, a nivel de tecnología, porque sé que mucho, como es básicamente un gran sistema eléctrico, básicamente el cerebro, la parte de la tecnología es importante. ¿Cómo ha sido esa conexión y cómo ha sido ese approach? Sé que los gobiernos cambian cada 5 años, pero igual, ¿cómo ha sido esa interacción y ese apoyo por parte del gobierno? Sí, bueno, el Hospital de Niños sí nos ha apoyado desde el principio para hacer estos programas con lo que pueden. Obviamente tienen limitaciones, pero por ejemplo nos prestan el salón de operaciones por toda una semana, o por lo menos lo separan para nosotros, o por ejemplo se acomodan los intensivos para poder hacer las operaciones para nosotros. O sea que desde ese punto de vista sí nos ayudan. A través de los años, el despacho de la primera dama de ciertos gobiernos nos ayudaron con ciertos recursos para poder traer los médicos al principio, claro, antes que la fundación existía, y con eso podíamos más o menos manejar la situación. El problema es, como todos sabemos, los gobiernos cambian y las necesidades cambian, y entonces a veces, por ejemplo, ahora en este momento, esta jornada de cirugía se hizo sin el apoyo de la primera dama o del gobierno actual. Y es por donde Luces tuvo que tomar la batuta, como se dice. Y a través de los años hemos sí contado con, obviamente, gente privada y algunas compañías que nos han dado apoyo, pero ha sido más que todo, como siempre, más o menos el trabajo de la comunidad, de la gente, ¿no?, que nos ha apoyado. Sí, la verdad es que el trabajo de las fundaciones, organizaciones sociales en Panamá es impresionante, todos los diferentes lineamientos y huequitos, básicamente, de lo que no se ha podido lograr a nivel gubernamental o a nivel más generalizado. Cubre un montón, ya sea a nivel no solamente médico, sino también a nivel de educación, a nivel de alimentación, a nivel de recursos para niños con necesidades. Es impresionante. Cuando uno empieza a indagar es increíble el trabajo que se hace. Creo que tendría que haber como una entidad gubernamental que solamente se dedicara a darle dinero y a ayudar a las fundaciones, porque realmente hacen mucho del trabajo que se debería hacer a nivel estatal. Y que son súper importantes. Aquí ya me está viendo Diego, porque tenemos que irnos al cambio comercial y regresamos con más aquí de La Mañana en Con. Mañana en Con estamos hablando de un tema súper importante que es, bueno, en general
la epilepsia, en este caso con Fundación Luces. Tenemos aquí al doctor Rubén Kuzniecki, que nos está hablando también específicamente sobre una jornada que están haciendo en este momento de operaciones importantes. Pero hay un par de preguntas que tiene la gente. Número uno es el tema de las capacitaciones y los cursos que están haciendo para la gente que sepa cómo diagnosticar, cómo cuidar, que en teoría hablamos aquí de las escuelas, pero también para ver si es algo que se puede hacer a nivel privado. Correcto, nosotros estamos felices de poder educar y enseñar sobre epilepsia donde nos inviten. Si alguna persona quisiera que se dieran charlas en su oficina o en alguna asociación, algún gremio o alguna agrupación, nos puede contactar a través del Instagram @Fundación Luces Panamá. Ahí están los teléfonos de contacto y se puede coordinar con todo gusto la charla en el lugar donde nos indiquen. Ahora que lo pienso, inclusive, y mencionaste algo importante, los lugares de trabajo. Siento que inclusive se debería hacer un programa con los recursos humanos en las diferentes empresas para que sepan. Es uno de nuestros proyectos 2025. Ah, mira, te leí la mente. Sí, es uno de nuestros proyectos 2025 porque tal como te comenté, nosotros consideramos que el desconocimiento es la mayor causa de discriminación y entre más podamos llevar nuestro mensaje y espacios como estos que nos permita hablarle a la población y conocer que la epilepsia no es más que un cortocircuito en el cerebro de quien lo padece y que nadie escoge vivir con epilepsia y que podamos ser empáticos, comprensivos e inclusivos con las personas viviendo con epilepsia que tienen una condición como todos pueden tener diferentes tipos de cosas. Claro que sí. Hay un libro que mencionaban antes que es Epilepsy 101, que escribiste para los pacientes y para la gente que vive con esto. ¿Cuáles serían las recomendaciones, los do's and don'ts, como se dice, sí, de alguien que está viviendo con epilepsia o que tiene un familiar o tiene un compañero de trabajo, un amigo? ¿Cuáles serían esos tips importantes? En la casa obviamente hay ciertas cosas que nosotros recomendamos donde los padres o los pacientes deben tener cuidado con, por ejemplo, cosas sencillas pero la gente no piensa. Por ejemplo, tomarse un baño en vez de una ducha es una cosa importante, ¿no? O sea, meterse en una tina. Meterse en una tina no es una cosa que nosotros recomendamos a pacientes que tienen epilepsia. Wow. Porque si están en una tina y tienen una crisis, se pueden ahogar. Y eso ocurre. Entonces, por ejemplo, a los pacientes que yo les digo, duchas solamente. Duchas con, si pueden, los que tienen las temperaturas automáticas para que no se lleguen a quemar. Yo tengo pacientes que se han quemado porque tenían la ducha caliente, tuvieron una crisis, perdieron el conocimiento y se quedaron en la ducha por 20 minutos y se quemaron. Wow. Cosas sencillas. Obviamente ciertos pacientes tienen que tener cuidado si cocinan o no cocinan. Instrumentos, maquinaria, obviamente el manejo es una de las cosas más importantes, que hay regulación, obviamente hay leyes sobre eso. En los Estados Unidos uno no puede manejar si tiene crisis, si ha tenido crisis durante un año, tiene que tener sin crisis por un año para poder estar manejando. Claro. Etcétera, etcétera. O por lo menos manejar solo. No puede manejar. Okay. No puede manejar. Si tú estás manejando y te da una crisis, tú puedes perder el control en un segundo. Claro. Incluso si tienes a alguien al lado que puede ser que no puede. Yo he perdido pacientes que estuvieron manejando y tuvieron un accidente fatal. Wow. Entonces son cosas que la gente tiene que tener eso consciente. Pero yo siempre le digo, tu vida debe ser lo más normal posible. Ciertas cosas tienes que tener un poquito más de cuidado. Sí, bueno, cuando una persona tiene diabetes tiene que cuidar lo que se come. Exacto, como todas las otras cosas en la vida. Por ejemplo, muchos de los pacientes yo les digo, tú puedes ir a la piscina, al lago, al mar, siempre y cuando hay alguien contigo, familiar, un amigo, un hermano, sí, porque si te da algo y te tienen que sacar de la piscina o del lago o del mar. Ese es el problema más grave cuando la gente se puede ahogar por no tener a alguien que los asiste. Esas son durante las cosas comunes que más o menos uno le dice. Ahora, lo más importante, donde hay la más misinformación, es básicamente qué hacer cuando uno ve que un paciente está teniendo una convulsión. Una convulsión es generalmente el típico crisis donde la gente se cae al piso y tiene todos los músculos moviéndose, la cabeza está perdido el conocimiento y donde
Normalmente la reacción de la gente es tratar de ponerle algo en la boca al paciente. Para que no se muerda la lengua, para que supuestamente. no se trague la lengua. Okay. Primero, nadie se puede tragar la lengua. Okay. Número 2, la lengua sí se va a morder en algunos pacientes, pero lo peor que uno puede hacer es ponerle algo en la boca a algún paciente. No deben nunca poner sus dedos o poner un paño o un pedazo de papel, lápiz, no pongan nada de eso. Eso es una de las cosas más problemáticas que tenemos nosotros, porque después los pacientes tienen problemas por lo que le hicieron tratando de ayudar. Para morder o para... Sí, rompen los dientes, sangran más, tienen más heridas si ponen algo en la boca. Lo más importante es poner al paciente de costado, la cabeza de costado. Proteger la cabeza, ¿no? Y que salgan las secreciones, la saliva, la sangre hacia afuera. Eso es simplemente. O sea, que no se ahogue, básicamente. Que no se ahogue, que no se tome y que no se le produzca una neumonía o algo así. Eso es lo único que hay que hacer. Proteger al paciente durante la crisis, ponerlo de costado para que salgan cualquier tipo de secreciones, si tiene secreciones. Y lo que más importante que yo le digo a la gente, las crisis normalmente no duran más de 2 minutos. 1 minuto y medio es lo típico. Okay. Después del minuto y medio, cuando el paciente ya para de tener la crisis, mantenerse con el paciente, estar seguro que está respirando y el paciente se va a empezar a recuperar. Obviamente no hay que hacer nada después, no hay como... llamar a la ambulancia o no, eso es otra cosa, pero obviamente si el paciente cuando se cayó tiene un tipo de corte o golpe, obviamente tiene que ir al hospital o tiene que llamar a la emergencia, pero normalmente si no hay ese tipo de problema, el paciente se recupera, obviamente se va a dormir por media hora o algo así después de la crisis y después se recupera. Yo he visto videos en las redes sociales, más que todo de las cámaras de seguridad que hay en las casas, de perros. Sí. Perros que entrenan por gente que vive sola, digamos, o que está sola todo el día, y que entrenan al perro y que el perro sabe reaccionar. No creo que va a poner la cabeza así de lado, pero sé que como algo, no sé si es emotional support, no sé si es ladrar para que, no sé exactamente cuál es el propósito del perro, me podrán decir, porque quizás le funciona a mucha gente también que vive solo o que no es tan fácil que tenga alguien con ellos, pero sé que los de perros, como en muchos tipos de digamos, discapacidades o temas de salud, los perros son unos grandes aliados. Sí, hay programas caninos en los Estados Unidos y en Europa y en otros países donde hay perros entrenados. El problema es que los perros hay que entrenarlos. Claro. Y toman un entrenamiento 1 año, o sea que son muy costosos por eso, pero hay perros que naturalmente sí pueden sentir que su dueño va a tener una crisis. Exacto, eso es, exacto, que como que pueden notar lo que va a venir. 1 minuto, unos segundos antes, y eso lo avisa a la familia. Muy interesante. Yo tenía un paciente que tiene un perro que inmediatamente sentía cuando él iba a tener una crisis, empezaba a ladrar, llamaba a la familia y las venían a asistir. Eso era, exacto, eso que era como si fuera como los perros que pueden sentir cuando viene un terremoto. Exacto, pueden sentir que viene eso, entonces como que la persona se da cuenta que va a venir y como que se prepara. Qué interesante. El problema es que hay que entrenarlos muy bien y son perros de básicamente acompañamiento médico, ¿no? Sí, sí. Son perros que están muy bien entrenados. Sí, algunos pacientes sí lo usan y exitosamente. El problema con otros pacientes es que a veces los perros, obviamente si vive el paciente solo, y el perro tiene que salir 3-4 veces al día, entonces claro, se puede producir ciertos problemas logísticos. Claro, si la persona está teniendo una crisis. Y regresando al tema de luces, en este momento, así en un número redondeado, ¿cuántos niños, pacientes tienen ustedes ahorita mismo? Ahorita tenemos alrededor de 1.300 pacientes a nivel nacional y es por eso que se requiere mucho apoyo. Y una cosa importante, pues como tú hablabas, que las fundaciones hacemos mucho del trabajo del gobierno y también sabemos que han habido fundaciones que no hacen el trabajo como debe ser. En el caso de Luces, la transparencia es casi garantizada porque la persona deposita su dinero donde nosotros, pero siempre tiene acceso a la familia del niño que está recibiendo el beneficio y puede visitarlos, conocerlos, compartir y saber que el niño está recibiendo su medicamento de forma puntual todos los meses. Y bueno, siempre tenemos una lista de niños por apadrinar porque pues del Hospital del Niño siempre hay casos nuevos que son referidos a la fundación y nosotros vamos registrando los casos y en la medida que nos llegan los padrinos pues se van asignando a cada niño. Claro, y hablan de niños, pero por ejemplo, yo me imagino que hay gente, no sé,
adultos que por alguna razón empezaron y mencionaron, por ejemplo, temas de cáncer o temas de algún tumor en el cerebro o de algo que pasó que les dio entonces estas crisis o que simplemente no sabían. Me imagino gente que nunca se enteró que quizás tenía porque era muy leve al principio y después empezaron a convulsionar, no sé, a los 30 años y eso. ¿También ustedes los refieren? Sí, pero incluso hay personas que adultos empiezan a convulsionar porque tienen un accidente. Como que se despierta algo. Tenemos una chica que es doctora, que tenía 29 años, la picó un mosquito, le dio Zika, le alteró el sistema nervioso y a partir de allí empezó a sufrir de epilepsia. Entonces, las causas por las que te puede llegar la epilepsia son infinitas y se dice que solo basta tener un cerebro para que la epilepsia pueda tocar tu vida. Y es parte pues del trabajo que hacemos. Nosotros enfocamos los esfuerzos en los niños porque definitivamente es una población enorme y no podemos cubrirlo a todos. Lo que sí brindamos para los adultos es una accesibilidad a un mejor costo de medicamentos. Claro. Cuando se inscribe un adulto en la fundación, correcto, sí, a la parte educativa el acceso es full para todos. Y todo adulto que quiera que nosotros demos una charla en su comunidad, en su entorno, pues nosotros con todo el gusto lo hacemos. Y en la parte de medicamentos, la persona pues se le da accesibilidad porque nosotros al comprar volúmenes obtenemos mejores costos. Claro. Y esto es traspasado al adulto que venga a nuestra fundación, lo que le permite una mayor accesibilidad al medicamento. ¿Esos medicamentos se consiguen en Panamá o ustedes tienen que siempre traerlos? La mayoría se consigue en Panamá, pero hay 3 medicamentos que no se comercializan acá porque la población que lo utiliza es muy pequeña. Claro. Entonces digo, pequeña para una casa comercial porque son 100 y tantos pacientes, que es un volumen significativo. Pero para una casa comercial traer medicinas para 100 pacientes no es rentable. Y nosotros hacemos gestiones que de por sí es una gestión muy costosa, donde 1 o 2 veces al año viajamos, hemos comprado en México, Argentina, y ahorita estamos tratando a través de la Embajada de Panamá en Colombia de ver si logramos un proveedor en Colombia y nosotros hacemos entonces una campaña de recaudación de fondos especial para poder traer esos medicamentos a Panamá. Claro. Si Mari puede decirle a Debbie cuál es el costo promedio de medicinas por mes para un niño típico. Sí, el niño promedio cuesta $65 al mes. Pero esto significa que hay niños que cuestan $20 y hay niños que cuestan 300. O sea, ese es el promedio. Sí, exacto. Entonces, imagínate una familia que tiene que gastar $300 al mes en medicamentos, de bajos recursos, que la mamá limpia una casa, que el papá maneja un taxi. Esos son los mejores casos, porque están algunos que la mamá está en casa porque debe cuidar al niño pues al 100%, y juntar $300 porque no todos los medicamentos están disponibles en el sistema público de salud. Eso iba a decir por eso. Sí, o sea, entonces no están como a la mano de la... Es imposible para ellos obtener estos medicamentos, ¿no? No, y también el tema de si estuviesen en el sistema, los tiempos, porque si es algo que tienen que tomar puntual todos los días, o sea, la organización para tú tener la cantidad que tienes que tener todos los meses. Ese es otro tema. Y medicamentos, personas que vienen de áreas de difícil acceso, vienen a una cita y la siguiente cita es en 3-4 meses. Nosotros le damos el medicamento de todos esos meses, ellos se lo llevan y la garantía nuestra es que el padrino paga entonces estos meses de medicamento. O sea, que van a tener asegurado su medicina. Su medicamento por eso es una maravilla. Eso es el problema de la epilepsia, o sea, acá... Si tú no tomas tus pastillas para la presión, te sube un poquito, un par de días, pero no puede pasar nada. Pero acá te dan crisis inmediatamente o en unos días. Entonces, no es que tienen la opción. Y lamentablemente muchos pacientes dicen, bueno, no me alcanza la medicina, voy a tomar la mitad. Eso no funciona. Tampoco funciona. O voy a tomar un día sí, un día no funciona. No funciona. Y si se lo olvida, también es un tema... Sí. Serio. Ese es el problema que tenemos. Alarmas. Ese es el problema que tenemos. Claro, especialmente si viven solos. Sí. Claro. Nosotros hoy día hemos ampliado pues lo que hacemos por los pacientes y tenemos, además del programa educativo, también brindamos apoyo psicológico, porque obviamente la epilepsia trae de la mano la incertidumbre. Ningún caso es igual al otro, ningún diagnóstico se puede dar igual que el otro. Y muchas veces lo que más causa incertidumbre en una familia que recibe un diagnóstico
es que el doctor no te puede decir a la primera, bueno, tienes epilepsia, te vas a tomar esta medicina y vas a convulsionar los 23 a las 8 de la mañana, claro, o 3 veces al mes. No, es imposible. No, en especial con niños chiquitos que no te pueden decir cómo se sienten. Debe ser muy, muy agobiante. Correcto. Entonces nosotros con programas de apoyo de los estudiantes graduandos de psicología de las universidades, brindamos apoyo psicológico gratuito, no solo a los pacientes, a las familias, porque muchas veces se afecta más la familia que el propio paciente. Y también realizamos lo que son los convivios, que a simple vista puede verse como una fiesta infantil, pero esta fiesta es infantil, aunque ustedes no lo crean, está hecha más para los papás que para los niños. Mientras los niños juegan con el payaso, con el mago, invitamos a los papás a hacer redes de apoyo, claro, a conversar entre ellos, a conocerse, y la comodidad de estar en un ambiente donde todos comprenden. Tuvimos el de diciembre, una niña convulsionó en medio del convivio, y la niña volvió en sí y siguió jugando como si nada había pasado, y el convivio no se detuvo porque todo el mundo lo entendía. En una fiesta regular donde no conocen de esto, se hace un caos, se acabó la fiesta, se va la persona con la culpabilidad de que dañamos la fiesta, y es allí donde las familias escogen no ir, y empieza el aislamiento social y familiar. Claro, y empiezan los papás que no, mejor no, para no incomodar a la gente, que le pueda sí, tenemos un niño que de hecho su mamá es voluntaria nuestra, que el niño, un detonante para sus convulsiones son los videojuegos. Entonces, cuando iba donde los primos, les decían, guarden los Nintendo, guarden los PlayStation, porque viene llegaba el primo problemático. Que entonces ya todo el mundo decía, no lo invites porque cuando viene hay que guardar el PlayStation. No, sí, y también es importante y es una oportunidad para generar el tema de la empatía, ¿no? Que la gente entienda, como tú decías anteriormente, que quizás en este caso, porque no hay tanta información, la gente lo ve como un problema y no lo ve como quizás la simpatía que le tendrían con otras condiciones, que tú dices, no vamos a decir nada, que en este caso viene el primo que molesta porque no puede ver videojuegos. Entonces es muy importante la información y la educación con el tema, y crear la empatía sobre eso principalmente, porque así como pasan con niños, después con los adultos, por ejemplo, en temas de trabajo, yo me imagino quizás para conocer a alguien, salir con una persona, todos esos temas pueden ser de mucha ansiedad. El estigma de la epilepsia es de muchos siglos y ha tomado muchos años borrarlo. Cuando yo comencé a mi carrera, había todavía leyes en los Estados Unidos, en algunos estados, leyes estatales, o sea, no del gobierno federal, donde prohibían el matrimonio de gente con epilepsia. Que eso fue común en los años 20, hasta los 20, 30, 40. Era común, no podían casarse. O sea que eso toma mucho tiempo de cambiar. La sociedad no cambia de un día al otro. Así que tenemos que hacer eso, ser conscientes de esto. Y es una condición que principalmente se puede manejar con medicina, no necesariamente con algún otro tipo de tratamiento. 70% de los pacientes se controlan bien con su medicina, más o menos. El 30% son los difíciles, que a veces necesitan las cirugías o otro tipo de procedimientos. Y bueno, y hablando de las cirugías, tienen ya más de 10 años, ¿no?, viniendo a hacer la cirugía en el Hospital del Niño. ¿Cómo nace esa iniciativa? Informalmente comenzó hace más o menos 20 años, con algunos casos donde la doctora Báez en el Hospital de Niños consultaba conmigo, que me parecía si este era un paciente que era buen candidato para la cirugía o no. Al principio, más o menos, podíamos lograr que algunos pacientes los mandara al gobierno para tener cirugía en los Estados Unidos. Pero el costo es tan alto, claro, que uno podría hacer un caso cada 20 años. Entonces, poco a poco comenzamos a ver pacientes acá y a ver cuáles eran buenos candidatos. Y más o menos hace 12, 13 años trajimos el primer grupo de cirujanos para que trabajaran con los cirujanos de acá y los neurólogos de acá y empezaran a básicamente hacer el programa de cirugía acá. Y afortunadamente hemos podido lograr esa coordinación y la logística para poder empezar a hacerlo cada año. Incluso un año lo hicimos 2 veces, porque la necesidad es muy alta. Claro. ¿Y cómo
se junta este grupo de doctores? Son obviamente, digo, del grupo que trabajan juntos, pero son gente de diferentes partes de Estados Unidos. Generalmente, o sea, yo evalúo los pacientes con la doctora Báez un par de veces al año, cuando vengo a Panamá por otras razones. Después seleccionamos a aquellos que son buenos candidatos. Se hace una presentación con los médicos, los cirujanos de Estados Unidos, más o menos estos son los pacientes. Y los cirujanos que hemos traído acá han sido, afortunadamente, cirujanos que hemos trabajado en NYU, en Northwell, donde trabajo yo ahora, el doctor Weiner, que ha venido ya por 12 años a Panamá. Él es el jefe de neurocirugía en Texas Children's Hospital, en Houston, y otra gente de Atlanta también que ha venido. Este programa es muy, muy, muy interesante porque en una semana los cirujanos y los que vienen a entrenarse ven más cirugías de lo que ven en un año. Qué porque increíble. Se hacen una cantidad de cirugías enormes. Entonces, ¿Cuántas cirugías pueden llegar a hacer en una semana? Hemos hecho hasta 14 cirugías en una semana, que es increíble. Entonces, esa es la forma en que hemos más o menos formado este equipo. No, y pensar, por ejemplo, que esos niños tienen la oportunidad de que son operados por eminencias. Eminencias, correcto. Es impresionante. El problema de cirugías especializadas, no solamente como esta, es que si uno no lo hace todo el tiempo, pierde la práctica. Y no es fácil hacerlas. Entonces, los cirujanos muy buenos, pero si no estás haciéndolo constantemente, claro, no es algo que te sientes cómodo. Claro. Entonces, por eso necesitamos que vengan ellos más o menos a trabajar con los cirujanos locales. Y exacto, eso iba a preguntar, también trabajan con cirujanos locales, los entrenan para que también puedan hacer eso en su día a día. Y parte del training, e incluso ellos están en todas las operaciones con nosotros. Que es importante eso, porque también es un tema de educación para los doctores aquí en el Hospital del Niño, para que ellos también puedan hacer algo similar a algunas de estas operaciones de estos niños. Se hacen, asumo que algunas operaciones aquí en el área también. En unas simples operaciones sí se pueden hacer, correcto. ¿Y cómo está, por ejemplo, y cómo se ha mantenido en el tiempo las instalaciones quirúrgicas en el Hospital del Niño? Bueno, afortunadamente ya sabes que están construyendo el Hospital de Niños nuevo, que está bastante avanzado. El hospital ya es demasiado viejo para poder hacer algo realmente nuevo, ¿no? Más o menos no son adecuadas las instalaciones, pero se te puede trabajar. O sea, ustedes las manejan. Más o menos. Estamos siendo muy diplomáticos y democráticos en este momento. No, pues se puede decir las cosas. Aquí hablamos acá solita o como se dice. Yo creo que el año que viene el nuevo hospital tiene que abrir con nuevos quirófanos, incluso un quirófano dedicado a la neurocirugía. Esperemos. ¿Y a quiénes son? A mí me llama mucho la atención eso. ¿A quiénes están quizás preguntándole, instruyéndose, por ejemplo? Ellos hacen como un summon de doctores para ver, por ejemplo, qué equipos tienen que estar, cómo funciona eso. Me llama la atención. ¿Cómo funcionará eso para cerciorarse de que este nuevo hospital tenga lo mejor que se puede tener, obviamente? No sé a nivel general, pero en la parte neuroquirúrgica o quirúrgica, sí. Nosotros decimos, bueno, este es el tipo de equipo que nosotros necesitamos o usamos en los Estados Unidos. Esto sería bueno o no. Y más o menos les aconsejamos. Nos quedan un par de minutitos. No sé, Diego, si quieres decir el número de teléfono en caso de que alguien tenga alguna pregunta. Puede ser que alguien tenga alguna preguntita, ya sea porque tiene alguna condición en casa o porque tiene o quiere aprender algo o quiere apadrinar un niño. No sé, si alguien que está escuchándonos y tiene una preguntita o algo que quiera decir. ¿Cuál es el número de cabina, Diego? Si lo quieres decir. Contacto directo al 264-2470. Bueno, ahí pusieron el audio con el número de teléfono. ¿Dónde pueden encontrar información? Si quieres repetirlo, Marí, de la fundación, si alguien quiere apadrinar, si alguien quiere ser parte voluntario, si alguien tiene alguna información o necesita algo para... Correcto, en Instagram estamos como @Fundación Luces Panamá, y saludos a la señora Tatiana que nos está escuchando y nos escribe saludos por allí. Bienvenida a Luces. Y tenemos la página web www.fundacionluces.com, a través de la cual pueden hacer donaciones, ya sea por tarjeta de crédito o Yapi,
ahí está la sección de Dona Aquí. Y también pueden suscribir su donación de forma mensual para apadrinar un niño. Toda donación es súper bienvenida, desde un balboa. Nunca piensen que lo que hacen es poquito, porque de dólar en dólar siempre logramos llegar y cubrir más y más niños de forma mensual. Súper. ¿Qué proyectos, aparte de los recursos humanos de las empresas y las instrucciones, tienen pensado para Luces, y también a nivel general sobre el desarrollo pues de estos tratamientos de epilepsia? Mira, en general invitamos a todas las personas. Hay personas que tienen grupos de distintas cosas. El grupo de jugar pádel, el grupo de tantas cosas. Todas estas agrupaciones que quieran unirse en beneficio de uno de nuestros niños. Estas familias tienen todo tipo de necesidades. Tenemos desde familias que viven en casas de zinc, pisos de tierra, niños que requieren, porque el 30% de los pacientes muchas veces están en cama, requieren mucho, siempre necesitamos mucho los coches especiales, y son coches que pueden llegar a costar hasta $2,000 dependiendo de las especificaciones del niño. Entonces todas estas agrupaciones, si entre todos quieren unirse y apoyar una familia, nosotros siempre tenemos pues la base de datos de necesidades. A veces necesitan camas especiales. Tenemos un programa que se llama Celebra y Comparte, es súper bonito, y es que tú cumples años y tú les pides, tú tomas una causa. Claro. Voy a cambiar la cama de Juanito. Tuvimos un caso, o sea, que la gente te done dinero para, en vez de darte tu cumpleaños, de regalos de cumpleaños o del baby shower o del bautismo o incluso del matrimonio, la persona da la donación a la fundación y se cumple con la causa que la persona escoge. Hay personas que han hecho desde un supermercado hasta una familia que se le renovó su casa, y a una señora que se le puso un emprendimiento, se le compró un congelador, y la señora vende hielo y vende duros en su comunidad. Entonces, pues con el Celebra y Comparte tú escoges la causa que quieres apoyar y tus regalos de cumpleaños vienen para esa causa. Y también imagino la sinergia que se puede hacer con otras organizaciones y fundaciones. Por ejemplo, hay unas que me ha tocado trabajar en el pasado que son de emprendimientos, por ejemplo, para mujeres. Como que les enseñan a las mujeres a tener como esos emprendimientos desde casa o en sus comunidades, justamente porque no pueden irse. Claro. Es parte de lo que queremos, porque muchas de estas mamás están en sus casas y tienen el tiempo, pero no tienen el conocimiento o la destreza para emprender. Entonces, o no saben por dónde empezar muchas veces. No saben por dónde empezar. Es parte de nuestros proyectos. Ahora en el 2025 tenemos 3 proyectos nuevos. Uno es el de los recursos humanos, el otro es trabajar directamente con las mujeres madres, y el otro que se llama Luces en tu Comunidad, que es esto que te comento de los grupos, los muchachos que tienen que hacer servicio social obligatorio, que vayamos directamente a las comunidades de las familias, llevando el mensaje de la epilepsia y cambiando la vida de esa familia. Maravilloso. Pero sigue siendo la educación una de las cosas más realmente importantes que nosotros queremos avanzar. No solamente del programa educativo en las escuelas y los maestros, sino también a la comunidad en general. Claro, que la gente sepa de qué se trata y cómo... epilepsia y entender básicamente cómo se debe manejar los pacientes y el estigma, que queremos borrarlo con el tiempo. Eso es súper importante, especialmente para aquellos padres que con los niños pequeños que no pueden ellos decir lo que sienten o cómo se sienten en ciertas situaciones, y los padres son los que toman esas decisiones por ellos. Aquí está Diego mirándome que ya se nos fue el tiempo, son ya las 10 de la mañana. Bueno, si alguien llega a llamar o preguntar algo, escribirnos en nuestras redes, nosotros le pasamos la información a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sé que tienen que continuar con su mañana y no sé si tienen más gira de medio o bueno, ir a ver sus pacientes. Ya así hoy termina esta semana de cirugías intensa. Y ver a los pacientes. Tienen que ir a revisar, ver los pacientes y Sí. chequear a los pacientes. Así que muchísimas gracias y bueno, siempre está a su casa, siempre están bienvenidos para lo que necesiten comunicar y contar sobre lo maravilloso que hacen ustedes. @Fundación Luces Panamá, www.fundacionluces.com. Nos vamos entonces al cambio comercial y regresamos con más aquí de La Mañana en Con.